Muy buenos días, tardes o noches. El Ministerio Internacional Plenitud de Vida les saluda en este día confesando que todo está bien. Un fuerte abrazo a todos mis estudiantes en cualquier parte del mundo donde me estén siguiendo. Estos días he tenido un pequeño atrasito ahí para sacar los temas porque tuve una situación ahí con la internet, pero ya todo está solucionado. En este día vamos a traer un tema bastante maravilloso y que le hemos puesto por título Moisés y Elías, los dos testigos. Y vamos a ir a nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 11, versos 3 y 4. Dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Sobre este tema se ha predicado mucho y se habla mucho y vamos a tratar de traer claridad para que usted esté bien claro quiénes son esos testigos. Gloria al Señor. Y en esta enseñanza analizaremos la identidad de estos dos testigos de Apocalipsis capítulo 11. Y desde la perspectiva del consumado total, nos vamos a situar su cumplimiento exacto en los eventos que culminaron en el año 70 después de Cristo. Y aquí veremos cómo la ley y los profetas dieron su último testimonio antes de que el antiguo orden judío fuese consumado. El escenario profético en la antigua Jerusalén. Y vamos a ver que la profecía de los dos testigos no apunta a un futuro distante, sino al clímax de la generación apostólica en el siglo I. Jerusalén, llamada espiritualmente Sodoma y Egipto. Qué extraño, ¿verdad? Que se le llame Sodoma y Egipto a Jerusalén. Veremos la razón. Era el escenario donde el juicio de Dios estaba por manifestarse contra la apostasía del pacto. Estos mensajeros representaban la culminación del testimonio divino antes de que la ciudad fuese entregada a las naciones para su total destrucción física. Y leemos en Apocalipsis capítulo 11 y en el verso 1. También me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. La medición del templo simbolizaba que Dios ya había emitido un veredicto legal sobre el sistema de sacrificios que estaba por terminar. Este acto marcaba la separación entre el remanente fiel y la estructura religiosa que sería destruida por las legiones romanas. Y no se trataba de un tiempo futuro, sino de aquel que Herodes embelleció y que Jesús prometió que sería derribado por completo en el 70. En Mateo 24 y en el verso 2, encontramos cuando Jesús hablando con sus discípulos, en el verso 2 les dice, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ya él estaba profetizando el cumplimiento de que en el 70 iban a suceder cosas tremendas. Así, el escenario quedó listo para que el testimonio final de la antigua dispensación se presentara ante una nación que había rechazado sistemáticamente a sus enviados. Este era el último llamado antes de que el reino de Dios se manifestara plenamente sin las sombras del antiguo ritualismo hebreo.
la identidad de los dos testigos, ley y los profetas, y vemos que los dos testigos no son individuos modernos, sino la personificación del sistema de testimonio bíblico que confirmaba la justicia de Dios. Ellos representaban a Moisés y a Elías, o más técnicamente, la ley y los profetas, dando su discurso final contra la Jerusalén infiel. Su presencia con poder, número uno, Elías, de cerrar el cielo. Encontramos cuando Elías lo hizo en Primera Reyes capítulo 17 y en el verso 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. El arma que tenían este profeta era su boca. Y quiero decirte algo, vea que él decía y sucedía. Y tú tienes que tener mucho cuidado, porque tú también lo que hablas, lo confiesas, lo recibes, para bien o para mal. No te olvides de Proverbios 18:21, que dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Y nosotros en el reino, como reyes, se nos ha dado una palabra, porque somos el uno en el uno, con una sustancia para poder gobernar. Ten cuidado con lo que tú hablas, porque esa es tu arma también, la boca. Y número 2, encontramos a Moisés. Elías tenía la autoridad para cerrar el cielo. Y Moisés, vemos que Dios le dio la autoridad para trabajar con Faraón y convertir las aguas en sangre. Y ya usted conoce la historia de las 7 plagas. En Éxodo capítulo 7 y en el verso 20 dice: y Moisés y Aarón hicieron como el Señor le mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Recuerda directamente las plagas y los juicios del Éxodo. Todo lo que sucedió, todo lo que pasó, ya tú lo conoces. Entonces, encontramos también en la parábola, que vamos a traer un tema sobre esto, el rico y Lázaro en el seno de Abraham, cuando en Lucas capítulo 16, verso 31, usted se encuentra el diálogo del rico con Lázaro, donde ellos están conversando, y el rico le pide a Abraham: padre Abraham, manda a Lázaro para que moje mi lengua. ¿Te acuerdas? Entonces Abraham le dice: no, porque tú recibiste los bienes en la tierra y Lázaro recibió los males y todo. Y sí, padre Abraham, pero entonces mira, manda a Lázaro para que le predique a mi familia, porque tengo hermanos y toda la cosa. Y Abraham le dijo: si no oyen, 16:31 Lucas, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. ¿Te das cuenta? La palabra de Dios para aquella época estaba en la boca de los profetas. ¿Ve? Los profetas. Porque Dios hablaba a través de los profetas. Este mensaje es la base para entender que el testimonio que condenaba a Jerusalén era la misma escritura que ellos pretendían defender, pero que no cumplían. Entonces, al ser rechazados, los testigos completaban la medida de la ira sobre la generación aquella que crucificó al Señor y persiguió a sus apóstoles. El poder de su boca
era la palabra profética que declaraba el fin inminente de la teocracia terrenal para dar paso a lo espiritual. Por eso vemos en Malaquías, en el capítulo 4 y en el verso 5, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Yo tengo un tema por ahí grabado que se llama El Día del Señor. Sería muy bueno, si no lo has escuchado, que lo escuches, porque habla exactamente sobre esto. Muchas personas hablan del Día del Señor y no entienden qué significa, y es bueno que usted se entere. Entonces, Elías ya había venido. ¿Cómo fue que vino Elías? En el espíritu de Juan el Bautista. Y el testimonio de los profetas estaba cerrando el ciclo de la historia de Israel. Por eso, en Mateo capítulo 11 dice, y si queréis recibirlo, Jesús hablando, él es aquel Elías, ¿eh?, que había de venir. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene, verso 15, el que tiene oídos para oír, que oiga. Gloria al Señor. Entonces, al terminar su labor, el sistema de sombras ya no tendría lugar en la nueva economía del reino eterno. Por eso vemos que en los 1260 días, en el sitio de Jerusalén o en la gran tribulación, fue un periodo de tiempo mencionado y que coincide con el periodo final de la tribulación que culminó con la destrucción de Jerusalén y el templo en el año 70 después de Cristo. Durante este tiempo de angustia, el testimonio del juicio de Dios fue proclamado dentro de las murallas mientras la hambruna y la guerra civil consumían a los habitantes. El consumado total identifica este tiempo como el corto espacio donde la gracia aún llamaba al remanente antes del colapso final, antes del 70. En Lucas capítulo 21 y en el verso 20 dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, Jesús hablando, dice, sabed entonces que su destrucción ha llegado. La presencia de los ejércitos romanos no fue un accidente, sino que fue el instrumento providencial para ejecutar la sentencia que los dos testigos habían declarado en el Espíritu. Durante este intervalo, la voz de la ley y los profetas resonó como un trueno, denunciando la hipocresía de los líderes religiosos que confiaban en sus murallas. La justicia divina requería que el testimonio fuera completo antes de que el fuego consumiera el santuario terrenal de piedra. Por eso Jesús, hablando en Mateo 23 y en el verso 35, dijo, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Les estaba apercibiendo de que un día no muy lejano les iba a pasar la cuenta, a pasar la factura. Cristo mismo había advertido que toda la sangre de los profetas sería demandada a esa generación en el primer siglo, la generación de Jesús, la que vivió en el año 70, en el primer siglo. Por tanto, el tiempo de los dos testigos es el tiempo del fin de la era judía, no del planeta Tierra, no del mundo físico. ¿Ve? Entonces, la muerte de los testigos en la plaza pública simboliza el aparente triunfo del sistema religioso judío y del poder político sobre el mensaje de Cristo y sus enviados.
cuando los profetas terminaron su mensaje, entonces la bestia que sube del abismo, el celo fanático y el desorden interno de Jerusalén, pareció haber acallado la voz de Dios, y los cuerpos de los testigos yacían en las plazas de la ciudad, donde también nuestro Señor fue crucificado. Tú sabes que el Señor fue crucificado en Jerusalén. Entonces, oído a esto, los cuerpos de los testigos, una vez que los mataron, yacían en la plaza de la ciudad, donde también nuestro Señor fue crucificado, demostrando la apostasía total del Israel. O sea, estaban tan mal, estaban tan depravados, estaban tan desenfrenados en la desobediencia, en la rebelión contra el Señor, que ellos hacían fiesta porque creían que ellos habían triunfado y que le habían ganado al Señor al matar los testigos en la plaza de la ciudad. Pero si leemos en Juan, en Apocalipsis, cuando el apóstol Juan en el capítulo 11 y en el verso 8, mira lo que dice: y sus cadáveres, los cadáveres de los dos testigos, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. ¿Cómo Sodoma y Egipto? Pero si ellos fueron muertos en Jerusalén, Jesús fue crucificado en Jerusalén. Y la Biblia, y acabamos de leer que ellos, ese nombre ya había cambiado, porque dice, se llama Sodoma y Egipto. O sea, tal era la apostasía que se denomina a Jerusalén como Sodoma y Egipto. Tremendo, tremendo. Cómo un pueblo al que Dios escogió para que representara su santidad, para que lo representara a él en la tierra en aquel momento, y que fuera la luz para la gente, para los habitantes, se convierte en semejante cosa, al extremo que el apóstol Juan le llama Sodoma y Egipto. Esta identificación geográfica es vital para el historiador Flavio Josefo, pues confirma que el juicio se centraba especialmente en Jerusalén, la ciudad que mataba a los profetas. Entonces, al regocijarse por la muerte de los testigos, los habitantes de la tierra, o sea, de la tierra de Israel, sellaron su propio destino de perdición. ¿Ve? No sabían que el silencio de los profetas era solo la calma que precede a la tormenta final del juicio. Por eso en Mateo 23:37, Jesús hablaba cuando él pasó por Jerusalén y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Amado, definitivamente había muchas razones que tenía el Señor para terminar con este asunto, con esta gente, porque de verdad que estaban completamente desquiciados. La celebración de los incrédulos fue breve, pues el testimonio de Dios no puede ser enterrado por manos humanas ni por decretos de reyes terrenales. La muerte de los testigos marcó el punto de no retorno para el pacto antiguo, o sea, para la ley, indicando que el sacrificio legal había cesado para siempre. En la resurrección y ascensión de los testigos, vemos que a los 3 días y medio
que representa la vindicación del mensaje de los apóstoles y la continuidad del reino, mientras Jerusalén caía, la palabra de Dios se levantaba con poder renovado, demostrando que el evangelio no estaba encadenado a la estructura del templo físico. La ascensión al cielo en una nube simboliza la gloria y la protección divina sobre el nuevo Israel espiritual, la iglesia del primer siglo. Era como una simbología. Por eso en Apocalipsis capítulo 11, verso 11, Juan sigue diciendo, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies. Tremendo. Este evento, paralelo a la resurrección de Cristo, confirmó que el nuevo pacto era indestructible y que la autoridad de los profetas ahora residía en el reino celestial. Claro, el terror cayó sobre los enemigos porque entendieron que el juicio que habían tratado de silenciar era en realidad una sentencia divina ya ejecutada. La visibilidad de su ascensión subraya que el reino de Dios se estableció sobre las ruinas de lo que fue visible y temporal. Por eso el escritor a los hebreos, en Hebreos capítulo 12 y en el verso 27, dice, y esta frase, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas. ¿Eh? ¿Para qué? Para que queden las inconmovibles, el reino. Lo que fue removido fue el sistema del viejo pacto para que permaneciese aquello que no podía ser conmovido, el reino de Dios. Entonces, la resurrección de los testigos es, por tanto, el nacimiento victorioso de la era del Espíritu sobre la letra muerta de la ley antigua. Inmediatamente después de la ascensión de los testigos, un gran terremoto sacudió la ciudad, representando las convulsiones sociales y militares que destruyeron a Jerusalén. Históricamente, en el año 70 después de Cristo, la ciudad fue dividida en fracciones y finalmente fue destruida, fue arrasada. Tremendo. Cumpliendo la profecía de que la 10ª parte y miles de personas caerían. En esa cayeron aproximadamente, según el historiador Flavio Josefo, 1.100.000 judíos. ¿Te das cuenta? Eso fue una masacre terrible. Ahora, este no es un evento geológico futuro, sino la descripción teológica del fin de la soberanía judía y su sistema de culto. En Apocalipsis capítulo 11 y en el verso 3, Juan lo describe de esta manera. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Está haciendo alusión a la destrucción del templo, a la destrucción de Jerusalén por medio de los ejércitos romanos comandados por Tito Vespasiano. Entonces el miedo que se apoderó de los sobrevivientes refleja el reconocimiento tardío de que habían y estaban luchando contra Dios mismo al rechazar al Mesías. Este terremoto espiritual y físico marcó el cierre definitivo de la puerta del Antiguo Testamento. O sea, ahí se consumó el canon bíblico. Ya no había más sacrificios por el pecado, pues el templo, el registro de las genealogías y el sacerdocio levítico desaparecieron entre las llamas y el estruendo. Eso fue algo catastrófico. Eso fue algo terrible. Claro, no tan terrible como lo hace ver el futurismo,
de que cuando Cristo venga, entre comillas, en el futuro, lo que ellos dicen es que entonces la tierra y los elementos ardiendo pasarán y la tierra será destruida y será quemada. Pero ellos no entienden que ahí no está hablando del planeta Tierra en sí, está hablando del cosmos, de la teocracia judía, está hablando del antiguo pacto, está hablando del microcosmos judío. Gloria al Señor. Entonces, ya no había más sacrificios por el pecado, pues el templo, el registro de la genealogía y el sacerdocio levítico desaparecieron entre las llamas y el estruendo. Entonces, Hebreos capítulo 10, verso 9 dice, quítalo primero para que se establezca o para establecer esto último, el reino. Al quitar el primer tabernáculo, Dios abrió el camino al lugar santísimo celestial para todos los creyentes de todas las naciones sin distinción. La caída de la ciudad fue el eco terrenal de una realidad espiritual, el fin de la exclusividad nacional de Israel para dar paso a la universalidad del reino. ¿Cuál era el propósito de Dios cuando Dios comenzó a trabajar con Israel desde el huerto del Edén, que comenzó a trabajar con Adán, que comenzó a trabajar con Moisés y con todo lo que él comenzó a hacer en el Antiguo Testamento? El propósito era tener un pueblo, una nación que lo identificara a él, donde la gente pudiera ver en ese pueblo, en su santidad, en su conducta, en su proceder, pudiesen ver a Dios, en los ministros, en todo lo que ellos hicieran, en el trato con la gente, en el amor, la gente pudiera ver a Dios. Ese era el propósito. Por eso, en el primer siglo, Dios tomó al pueblo de Israel como su nación, como su pueblo. Esto es muy importante que tú lo entiendas. En el primer siglo, porque él quería un representante en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y nadie lo iba a ver con sus ojos naturales. ¿Ve? Pero Dios quería que lo conocieran y lo vieran a través de ese pueblo. Pero ¿qué sucedió con el pueblo? El pueblo se rebeló. El pueblo desobedeció. El pueblo se levantó contra Dios y contra todo lo que Dios les mandó. Mataron sus profetas. Profetas que Dios les mandaba a decirles que se organizaran, que se ordenaran, que ordenaran sus caminos. Los mataban. Entonces Dios tenía que tomar cartas en el asunto, porque ese pueblo no lo estaba representando. ¿Te das cuenta? En Éxodo 19, ¿qué hizo? Se casó con Israel. Cuando le entregó la ley a Moisés en el monte del Sinaí, él estableció un matrimonio con Israel, con el propósito de tratarla como a una esposa, tratarlo bien para que la gente pudiera ver en esa esposa, hablando simbólicamente, una mujer amada, una mujer querida, y pudieran ver que Dios era un Dios bueno. Pero ¿cuál fue el problema? Esa mujer, Israel, adulteró. Y usted puede ya leer en el Antiguo Testamento cuando dice que debajo de todo árbol se acostaba como cualquier prostituta, y usted ve a Dios quejándose a través de los profetas de la conducta de Israel, y no hubo manera de que ellos pudiesen entender el propósito, el plan de Dios. En el Nuevo Testamento les dice,
ya que ustedes no se han considerado dignos de representarme como lo que yo soy. Voy a quitarle el reino a ustedes y se lo voy a dar a otra gente que produzcan los frutos míos. ¿Te das cuenta? Ya eso venía en el camino. Por esa razón es que nosotros tenemos que entender cuál fue el asunto de la destrucción del templo, de la destrucción del pacto, del viejo pacto, porque Dios trajo juicio con el pueblo romano y se los tiró encima al pueblo de Israel, y porque él terminó con todo para comenzar de nuevo con un pueblo diferente. ¿Ven? Pero ya ahora no con una nación, sino con todas las naciones de la tierra. Por esa razón, aunque esto cae mal, porque yo sé que los amados, los cristianos, tienen a Israel como la gran cosa, y que es el pueblo exclusivo de Dios. Dios no tiene ninguna exclusividad con ninguna nación hoy. Hoy Dios es todo en todos, en todas las naciones. Él se desligó de ese pueblo que le falló. ¿Te das cuenta? Y usted ve a los cristianos que ellos tienen a Israel, y cuando ven a un judío le rinden pleitesía como si fuera Dios. No, los judíos hoy son igual a todos. Dios hoy no tiene distinción. Dios hoy no tiene favoritismos con nada ni con nadie. Dios hoy es todo en todos. Aparte de que con el Israel que Dios se casó, Dios se divorció en el 70 para casarse con nosotros, con la iglesia. Ese pueblo de Israel que está allá en Oriente no tiene ni arte, ni parte, ni suerte con lo que estamos hablando. Ellos son como usted y como yo. Aquí no hay favoritismo. Ellos en el primer siglo fueron el pueblo de Dios. Hoy no. Hoy todas las naciones son el pueblo de Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces, vemos que el séptimo ángel y el consumado, es histórico el toque de la séptima trompeta, que un día voy a traer otro tema, anuncia que los reinos del mundo han pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo para siempre. En el año 70 después de Cristo, con la destrucción de Jerusalén, se completó la transición de las edades. La era judía terminó. Lo repito. ¿Quieres repetirlo conmigo? La era judía terminó. ¿Te das cuenta? Entonces, la era del reino eterno comenzó, universal, hacia todo el mundo, hacia todas las naciones, hacia todas las gentes, desde el 70 para acá. El Israel que usted ve ahí en Oriente, eso es una falacia, eso es falso. Le rinden pleitesía a algo que es un impostor. Nosotros somos los verdaderos israelitas espirituales de Dios. Ya no esperamos un cumplimiento futuro, pues la consumación ocurrió cuando el antiguo orden fue legal y físicamente removido de la historia humana. En Apocalipsis capítulo 11 y verso 15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Esta declaración no es una esperanza lejana, que algún día
va a ocurrir. No, es una realidad presente del aquí, del ahora. ¿Ve? Es una realidad desde el primer siglo. Cristo reina hoy desde su trono celestial, habiendo juzgado a sus enemigos y establecido su tabernáculo con los hombres a través del Espíritu Santo. La parucía o la segunda venida de Cristo, ¿ve?, se cumplió en el juicio sobre Jerusalén, manifestando su soberanía sobre la creación de manera definitiva y espiritual. Pablo, hablándole a los corintios en la primera carta a los corintios, capítulo 15, verso 24, les dice: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. ¿Te das cuenta? Ya él viene completando su periodo de funcionamiento. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Verso 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que Dios sea todo en todos. ¿Te das cuenta? Entonces, el Hijo fue absorbido por el Padre y quedó otra vez Dios siendo uno. Como él le decía a Israel al comienzo: oye Israel, el Señor tu Dios, uno es. Oh Señor. Entonces todo ha sido cumplido. La ley y los profetas, los dos testigos, terminaron su labor. ¿Ves? El juicio se ejecutó y el reino ha sido establecido. Vivimos ahora en la plenitud de la nueva Jerusalén, la celestial, que es la iglesia glorificada, donde Dios habita con su pueblo sin necesidad de templos hechos por manos humanas. Gloria al Señor. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. El reino eterno de Dios no es una fantasía política futura, sino la realidad espiritual establecida en el año 70 después de Cristo, tras la destrucción de la Jerusalén terrenal. Las puertas de la Jerusalén celestial quedaron abiertas permanentemente para toda la humanidad. Hoy 9.000 millones de habitantes en la faz de la tierra. Esa puerta está abierta para todos. Hoy es el reino de Dios. ¿Ve? Hoy el reino de Dios avanza sin fin, expandiéndose. Por eso tenemos que sembrar el reino. Tenemos que llevarle esta palabra a todas las personas en el barrio, en la ciudad, en la capital, en el pueblo. Tenemos que llevar esta palabra, tenemos que llevar esta palabra del reino, porque ese es el propósito, ese es el plan de Dios. Hoy no hay favoritismos. Hoy cada persona, cada ser humano, necesita conocer el reino. No que no esté en el reino, estamos en el reino, pero si él no lo ve, si él no lo entiende, si para él es como si no estuviera en el reino. Y vuelvo a repetirme, decía el apóstol Pablo: el Hijo, hablando allá en el primer siglo, en tanto que es ignorante, aunque es heredero y dueño de todas las cosas, vive como un esclavo. Y el propósito y el plan de Dios es que tú y yo y toda la humanidad vivamos como lo que somos, reyes, disfrutando los manjares del reino. Gloria al Señor. Entonces, tras la destrucción de Jerusalén, la terrenal, las puertas de la Jerusalén celestial quedaron abiertas permanentemente para toda la humanidad. Por eso tenemos que instruir, llevar el evangelio, llevar la palabra, llevar esta palabra para que la gente sea alumbrada, para que ellos sean, que su entendimiento
más que conocimiento, su entendimiento, reciba la luz y ellos puedan ver el reino y puedan disfrutar el reino. Gloria al Señor. Hoy el reino de Dios avanza sin fin, pues el juicio ha sido consumado y la victoria es total. Hoy somos uno con el Padre a eternidad, como siempre hemos sido. En este día, con mucho gozo, con mucha alegría, yo te declaro uno en el uno. Uno con Él. Santo, completo, perfecto. Y te declaro reinando en plenitud de vida. Gloria al Señor. Agarra este video y compártelo. Y nos encontramos en el próximo video. Te declaro como Dios te ve, sano,